Saludos amigos, nuevamente estamos en su programa especial, en su canal, Aprendiendo, porque usted y yo somos dos. Aprende usted y aprendo yo. Pero si se suman de todas las naciones, aprendemos millones. El tema que vamos a tratar está titulado Los termómetros, o mejor dicho, la historia de los termómetros. Porque todo en la vida tiene una historia. Y en este caso específico vamos a hablar de la historia del termómetro. En la antigüedad, como es natural, no existía una forma, un aparato para medir la temperatura, para saber cuál era el nivel de calor que existía. Eso se hacía con las manos. Se recuerda que en el año 400 y tanto antes de Cristo, el famoso médico Hipócrates, ante la inexistencia de ese aparato que pudiese medir la temperatura, él usaba sus manos y podía decir que el enfermo tenía un calor extraño o en última instancia podía expresar que el enfermo tenía fiebre, pero él lo hacía con sus manos ante la inexistencia de un aparato que pudiera decir cuál era el nivel de la temperatura del enfermo. Eso tuvo que esperar un siglo antes de Cristo, que desde la biblioteca de Alejandría los científicos inventaron un aparato que ellos le denominaron termoscopio y que era un aparato de vidrio que podía, si se le echaba agua, podía decir que hacía mucho calor, o sea, podía dar constancia el aparato del nivel sin marcarlo, porque no tenía un marcador, solamente podía decir que había un gran calor, sin ningún tipo de numeración. Ese aparato, la existencia de ese aparato que pudiese medir el calor, tuvo que esperar prácticamente, diríamos, 4 siglos, hasta que un científico italiano, que mucha gente conoce, de que se dice su nombre, Galileo Galilei, pudo inventar lo que se conoce como termómetro. Es impresionante porque el termómetro va a terminar siendo un aparato de creación colectiva de varios científicos. Estamos hablando del año 1592. Para el 1592, Galileo Galilei, ese matemático, científico, inventor, mecánico, podía tener menos de 30 años. Y con esa edad pudo inventar ese aparato, ese instrumento para medir la temperatura. Y ese aparato se le llamó termómetro, con un prefijo griego, termo, significa calor, y metro, medida. En pocas palabras, el aparato para medir el calor consistía en un tubo de vidrio y en su interior tenía agua. Con el paso de los años, 20 años después, apareció otro científico de Padua que se atrevió a ponerle números
hacer columnas numeradas con el aparato que había inventado Galileo Galilei. Se le hizo otro avance al aparato de medir la temperatura, porque, reitero, se atrevió a poner marquitas para poder decir más o menos cuál era el nivel de la temperatura. El tiempo siguió pasando, transcurriendo, y otro científico, hermano holandés, que era especialista en hacer aparatos raros que se podían utilizar en medicina, hizo otra innovación al termómetro de Galileo. Le introdujo mercurio, o sea, el metal líquido mercurio, que podía marcar con mucho más precisión que el agua. Ese científico de apellido Fahrenheit, Daniel Gabriel Fahrenheit, hizo algunas innovaciones al termómetro. En primer lugar, él arbitrariamente se inventó una escala. La escala de Fahrenheit situaba el punto más frío del termómetro, es decir, cuando ya había niveles de congelación, en el número 32, y el punto de ebullición en el 212, es decir, el punto más alto del calor. Esa fue la escala Fahrenheit. No tenía valores negativos. Reitero que el punto más frío es el 32 en su escala, en la escala Fahrenheit, y el punto más alto de calor en 212. Así modificó un poco el invento inicial de Galileo. Luego otro científico, Anders Celsius, hizo del termómetro de Galileo una escala de 100 divisiones, pero no precisó en las 100 divisiones dónde se iba a marcar lo frío, el punto más frío y el punto más caliente. Es otro científico de la misma nacionalidad de Celsius. Estoy hablando de Carl Linneo, quien sitúa el punto de congelación del termómetro de Galileo en 0 y el punto de ebullición, es decir, el punto más caliente, en 100. Entonces, también se inventaron las escalas negativas, es decir, rayas, rayitas, grados, por debajo de 0. Entonces eran puntos negativos. Los puntos que estaban por debajo de 0 ya se estaba usando el termómetro de mercurio en tratamientos para decir cuál era la temperatura de un enfermo, que sabemos que los humanos en temperatura normal tenemos que tener 36 grados Celsius, porque a las Celsius tuvo el mérito de dividir en 100 rayitas en grados el termómetro, y a cada uno de esos grados se le puso el nombre de grados Celsius. Eso se utilizó hasta que en el 1948 un congreso determinó que la nomenclatura que se iba a usar al hablar de las temperaturas no iba a ser la escala Fahrenheit, sino la escala Celsius, en un congreso del 1948.
Ya a nivel internacional los científicos reconocieron que se iban a referir a los grados Celsius de la escala inventada por este científico. De manera tal que todo, cuando el frío era por debajo de cero, era en este caso menos cero. Se ha medido, por ejemplo, temperaturas frías en el polo norte en el año 1976, en el año 1976 precisamente, se midió la temperatura más fría en el polo norte, precisamente, el termómetro bajó a 76 grados bajo cero. Ha sido la más fría que se ha medido en el polo norte. Sin embargo, en el polo sur, que es todavía más frío, en el año 83, en el 1983, se midió la temperatura más fría que haya existido en el polo sur. El termómetro bajó a menos 89 grados Celsius bajo cero. Esas han sido las dos temperaturas más frías medidas en cada uno de los polos que sabemos que es donde más frío hace. Ahora, en términos de la temperatura caliente, se ha calculado que la temperatura más caliente que existe es en el Sol, en el núcleo del Sol. Se ha dicho que la temperatura del núcleo del Sol es aproximadamente 15 millones de grados Celsius. Es la temperatura del núcleo del Sol. Ahora, la temperatura más caliente que existe, teóricamente se dice que es la conocida como la temperatura Planck, el famoso premio Nobel de Física 1919, Max Planck. Se dice la temperatura Planck, la que se supone que se originó con el fenómeno de la formación del universo del Big Bang. Se calcula que la temperatura alcanzada con el Big Bang, con la gran explosión, fue de 1420 grados Celsius elevado a 32. Se dice que esa debió ser la temperatura más caliente que jamás haya existido, la conocida como la temperatura Planck. Ahora bien, también el científico Kelvin dice que la temperatura medida en grados Celsius más baja que puede existir es la que se conoce como el cero absoluto, que son 200 y tantos grados por debajo de cero. Se dice que es la temperatura Kelvin de 271 grados, si me equivoco, me disculpan, pero anda por ahí, que es la temperatura más baja que se puede medir en el termómetro de Galileo, por decirlo así. Ese instrumento de Galileo es fundamental para tenerlo dentro de la casa, para uno saber si la temperatura de uno está en 36 o está en 38, 40, que uno debe tener fiebre, y todos sabemos que una fiebre alta puede matar a cualquier persona. Este ha sido prácticamente la historia del termómetro desde la antigüedad hasta el día de hoy. Estamos en Aprendiendo con Leonel Martínez, porque usted y yo somos dos, aprende usted y aprendo yo, pero si se suman de todas las naciones,
aprendemos millones aprendiendo el universo del conocimiento.